decimos que el circuito básico que podemos tener utilizando retroalimentación negativa es el seguidor de voltaje. Entonces vamos a ver el circuito con el amplificador operacional ideal, su análisis de funcionalidad, un par de ejemplos de aplicación y como diseño y simulación y experimentación, pues ustedes van a realizar lo que es la práctica 3. Entonces este es el circuito básico que tenemos considerando, recuerden que vamos a considerar al amplificador operacional ideal. Este circuito también se conoce como seguidor de fuente, amplificador de ganancia unitaria, buffer o adaptador de impedancias, que son las formas en lo que lo vamos a encontrar por ahí en la literatura de electrónica analógica, con todos estos nombres. Cuando veamos estos nombres, pues para nosotros serían sinónimos, ¿sí? La funcionalidad va a ser la misma y lo tendríamos con estos nombres. Lo que podemos observar primeramente del circuito es que la retroalimentación es prácticamente un cable. Entonces aquí está conectado directamente el voltaje de salida hacia la terminal de entrada inversora, por lo tanto pues existe el circuito de retroalimentación. Podemos observar que el voltaje de señal está conectado a la entrada no inversora del amplificador. Entonces aquí podemos decir que el factor de retroalimentación o el circuito de retroalimentación pues es prácticamente un 1 o la unidad. Y ya por inspección pues podríamos ver que todo el voltaje de salida se estaría retroalimentando hacia la entrada. Aquí no hay una porción o un porcentaje. Aquí podemos observar que al tener un cable, pues todo el voltaje que tengamos aquí se estaría retroalimentando hacia la entrada inversora del amplificador. La ganancia en lazo cerrado ideal, por lo tanto, pues va a ser la unidad. La relación del voltaje de salida con respecto al voltaje de señal, pues va a ser la unidad, ¿sí? Por lo tanto, la ganancia en lazo cerrado, pues es igual a 1. O lo que es lo mismo, pues el voltaje de salida va a ser idéntico, tanto en fase como en forma, ¿sí? O sea, en signo y en amplitud y en forma de la señal va a ser idéntico, ¿sí? No lo va a alterar en ninguna circunstancia. Otra característica importante que debemos destacar de este circuito seguidor de voltaje es que tiene un amplio ancho de banda. ¿Recuerdan cuando veíamos la retroalimentación negativa, que decíamos que una de las principales ventajas de esa retroalimentación era que incrementaba el ancho de banda, puesto que el ancho de banda en lazo abierto pues era muy pequeño, y al nosotros poder configurar esa ganancia en lazo cerrado o poder ajustar esa ganancia a través de componentes externos al amplificador, pues podíamos incrementar el ancho de banda, que era precisamente una característica ventajosa. Entonces aquí podemos observar que pues al tener ganancia unitaria, prácticamente sería la franja naranja, esta que está aquí en la gráfica. Al tener ganancia unitaria, pues prácticamente tendríamos el mayor ancho de banda del circuito. Entonces, esa es otra de las características que tiene un seguidor de voltaje, que tiene un ancho de banda bastante grande. Vamos a hacer el análisis del circuito para ver de dónde salen precisamente este comportamiento. Entonces, siguiendo los dos métodos que veíamos en la lección anterior, vamos a seguirlos paso a paso para que vean cómo vamos a proceder de aquí en adelante en los análisis de los circuitos. Entonces, el primer paso, decíamos que para el método 1, el primer paso es considerar al amplificador operacional casi ideal. Esto quiere decir que la ganancia en lazo abierto tiende a infinito, pero es diferente de infinito. Que la resistencia de entrada es infinita, por lo tanto, las corrientes que entran al amplificador son 0.
y que tenemos una resistencia de salida de 0. El voltaje de señal, decíamos que estaba conectado directamente a la entrada no inversora. Recuerden que siguiendo los pasos del método 1, primero es considerar el amplificador, después hay que identificar dónde está conectada la entrada de señal. En este caso, pues podemos identificar que se conecta directamente a la entrada no inversora. Observamos también que la retroalimentación existe mediante un cable conectado directamente hacia la entrada inversora, por lo tanto hay retroalimentación en el circuito. Y el siguiente paso es reemplazar el circuito por el equivalente para el análisis. Y una vez que ya tenemos el circuito, pues aquí ya podemos aplicar cualquiera de las técnicas de análisis que conocemos. Un análisis por ley de corrientes de Kirchhoff, ley de voltajes. Aquí aplicamos ya los teoremas que conocemos para análisis de circuitos. En este caso, pues como es un circuito sencillo, vamos a observar que casi por inspección podemos observar el comportamiento de este circuito. Entonces aquí tenemos el equivalente para el análisis, en donde el amplificador operacional se reemplaza por su modelo casi ideal. Esto quiere decir que lo ponemos como una fuente de voltaje controlada por voltaje, en donde el voltaje diferencial, pues decíamos que era la diferencia de los voltajes de entrada. Aquí tenemos la retroalimentación, que es de la salida hacia la entrada inversora, y por acá tenemos la fuente de señal. Lo único que estamos haciendo aquí es reemplazar el amplificador por su circuito casi ideal. Dibujamos las corrientes, que en este caso pues podemos decir que son prácticamente cero, si consideramos esta aseveración. Para el análisis, recuerden que tenemos que encontrar los voltajes en cada uno de los nodos. Vamos a identificar 3 nodos principales. El nodo en la terminal inversora, el nodo en la terminal no inversora y el nodo de salida. Entonces, siempre vamos a hacer el análisis considerando esos 3 nodos. Entonces, aquí podemos observar que en la terminal no inversora, si decimos que la corriente que entra aquí es 0, pues prácticamente por inspección aquí podemos visualizar que el voltaje que observaríamos en este nodo, pues es el voltaje de la fuente de señal, ¿sí? O el voltaje que hay en la terminal inversora. Si colocamos un multímetro con respecto a tierra, pues sería directamente el voltaje de señal, que es lo que estaría representado aquí en la ecuación 1. ¿Sí? El voltaje en la terminal inversora o el voltaje en BP será igual al voltaje de la fuente. De igual forma, si analizamos el nodo en la terminal inversora, podemos observar que si la corriente de entrada es 0, si colocáramos un multímetro en este punto con respecto a tierra, pues veríamos que el voltaje de salida es el mismo que tendríamos aquí. Entonces, también por inspección, aquí podemos decir que el voltaje en la terminal inversora, pues es, en este caso, igual al voltaje de salida. Y de igual forma, por inspección, podemos ver que el voltaje de salida, pues ese es el voltaje que está aquí, que es ganancia en lazo abierto por voltaje diferencial, que sería la ecuación 3. Entonces, sustituyendo VP y VN en la ecuación 3 y acomodando los términos para la ganancia en lazo cerrado, que decimos que la ganancia en lazo cerrado es la relación del voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada o voltaje de señal, decimos que aquí la ganancia en lazo cerrado pues es igual a la ganancia en lazo abierto dividida entre 1 más la ganancia en lazo abierto. Y aquí podemos decir que si recordamos por ahí el concepto de retroalimentación negativa, veíamos que en el comportamiento de la ganancia en lazo cerrado, pues en el denominador siempre teníamos 1 más beta
o el factor beta por la ganancia en lazo abierto, que en este caso pues el factor beta es la unidad, por eso no tenemos un parámetro aquí que acompañe a la ganancia en lazo abierto. Por lo tanto, aquí también podemos hacer una simplificación, que si decimos que la ganancia en lazo abierto es mucho mayor a 1, que pues va a ser en la mayoría de los casos. Recuerden que la ganancia en lazo abierto es una característica del amplificador operacional como tal, que va del orden de 100,000, 200,000, hasta unidades de millones. Pues aquí lo podemos considerar mucho mayor que 1 y prácticamente despreciarla del denominador el 1. Entonces aquí tendríamos que voltaje de salida entre voltaje de señal, pues dividido entre esto sería la unidad. Entonces, si hacemos esta aseveración, decimos que la ganancia de voltaje en lazo cerrado ideal, pues es igual a la unidad, o bien que el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de señal, ¿sí? Por lo tanto, de ahí el nombre de seguidor de voltaje. Y con esto estamos comprobando que realmente el voltaje de salida pues, es idéntico en magnitud y en fase al voltaje de señal. Vamos a hacer el mismo procedimiento, pero ahora siguiendo el método 2. Tenemos que llegar al mismo resultado. Entonces, para el método 2, ahora sí consideramos al amplificador operacional ideal. Esto quiere decir que ahora sí consideramos que la ganancia en lazo abierto es igual a infinito. Por lo tanto, consideramos que el voltaje en la terminal no inversora es idéntico al voltaje en la terminal inversora, o lo que es igual que el voltaje diferencial es 0. Si estos dos voltajes son iguales, pues su diferencia es 0. Por lo tanto, esta es la condición de cortocircuito virtual, que se forma precisamente con el concepto de retroalimentación negativa. Y la aseveración 2, pues esa ya la hemos estado trabajando. Si decimos que las corrientes de entrada son 0, puesto que la resistencia de entrada es infinita. De igual forma, esto no cambia, observamos que el voltaje de señal está conectado directamente a la entrada no inversora. Identificamos que existe retroalimentación negativa mediante un cable y lo que cambia a partir del análisis es a partir del paso 4, que el circuito equivalente es más sencillo que el anterior, que en el método 1, y vamos a ver que el análisis, por lo tanto, pues también se hace un poco más simple. Se reemplaza el amplificador operacional por su circuito equivalente, que en este caso pues es un cortocircuito virtual, es como si tuviésemos estos dos puntos unidos, y al tener ganancia en lazo abierto infinita, pues prácticamente quedaría aquí eliminada la fuente de voltaje controlada por voltaje que teníamos en el modelo anterior. Entonces este modelo de circuito es mucho más sencillo al considerar ya ahora sí el amplificador completamente ideal. Entonces, de igual forma, procedemos para obtener el voltaje en las tres terminales. Entonces, aquí directamente podemos ver que, de acuerdo a la aseveración 2, consideramos que las corrientes de entrada son 0 también. Entonces, podemos observar que el voltaje en la terminal no inversora es igual al voltaje de señal y que a su vez, bueno, aquí comenzamos con la terminal, aquí hay un error. Aquí dice el voltaje en la terminal no inversora y este es el de la inversora, ¿sí? Aquí está cambiado. Y aquí es el de la no inversora, que sería BP. Aquí está invertido el discurso, pero las ecuaciones sí están bien. El voltaje en la inversora sería el voltaje de salida y el voltaje en la no inversora sería el voltaje de señal. Entonces aquí los tenemos, voltaje N igual a B out y voltaje en la terminal no inversora igual al voltaje de señal. Recuerden que aquí está cambiado el discurso. Este sería el 5 y este sería el 6, pero las ecuaciones sí corresponden. Entonces aquí al aplicar la simplificación 1, que es que el voltaje al tener el cortocircuito virtual, pues es como si tuviéramos un cable aquí. Entonces prácticamente pues el voltaje que veríamos aquí
es el voltaje de señal, o lo que es igual el voltaje en la terminal inversora es igual al voltaje en la no inversora. Entonces, igualando estas dos ecuaciones, pues vemos que voltaje de salida es igual al voltaje de señal. Por lo que es igual que la ganancia en lazo cerrado, pues es la unidad, ¿sí? Entonces, por lo tanto, podemos comprobar directamente que aquí sí se cumple su función del circuito, que es que el voltaje de salida es idéntico en magnitud y fase al voltaje de señal. Entonces, mediante estos dos análisis, comprobamos que llegamos al mismo resultado, solo que aquí llegamos de una forma directa, sin simplificaciones, únicamente considerando el op-amp ideal, y en el caso anterior vemos que la ganancia en lazo cerrado, pues, depende un poco del porcentaje de la ganancia en lazo abierto. Ahora bien, podemos decir, ¿y para qué nos va a servir un circuito cuyo voltaje de salida sea idéntico al voltaje de entrada? O sea, ¿para qué nos serviría? ¿Qué aplicaciones puede tener? Vamos a ver que una de las principales aplicaciones de este circuito es como adaptador de impedancias, que precisamente de ahí viene su otro nombre con el que se conoce normalmente, buffer o adaptador de impedancias. Entonces, al considerar un seguidor de voltaje como un circuito que tiene una alta impedancia de entrada y una muy baja impedancia de salida, puesto que son características del amplificador operacional como tal, vamos a ver que esto va a permitir conectar fuentes de una alta impedancia con cargas de muy baja impedancia, y vamos a verlo con un ejemplo para que nos quede claro. O sea, sin un seguidor de voltaje o sin un buffer, vamos a ver que si conectamos directamente un circuito fuente que tenga una impedancia alta de salida a un circuito carga que tenga una baja impedancia de entrada, va a existir un efecto de carga. Y esto lo tenemos representado aquí. Miren. Si consideramos el circuito equivalente Thevenin de la fuente, va a ser una fuente de señal, que puede ser corriente alterna, corriente directa, con una impedancia de salida, que ahorita la vamos a considerar puramente resistiva, ¿sí? Entonces, esta fuente va a tener una impedancia de salida, que vamos a llamar RS para asociarla a la señal. Al conectarla a un circuito carga, que en este caso pues lo vamos a representar como una resistencia, vamos a ver que al conectarse el circuito carga con el circuito fuente directamente, pues idealmente el voltaje que nosotros deberíamos de tener aquí debe ser igual al voltaje de la fuente. Si nosotros ponemos un multímetro para medir el voltaje aquí, pues idealmente esperaríamos el voltaje de la fuente. Pero prácticamente lo que observaríamos es un divisor de voltaje que se va a formar con las dos resistencias, la resistencia de carga con la resistencia de salida del circuito fuente, que es lo que tenemos representado aquí. Entonces tenemos RL entre RL más RS por el voltaje de señal. Eso es realmente lo que tendríamos de voltaje de salida. Entonces vemos que el voltaje de salida no es idéntico al voltaje de señal, sino que está multiplicado por un factor que depende de estos valores de resistencias o de impedancias. Entonces, este factor es lo que se conoce como factor de atenuación, que va a hacer que el voltaje de salida, pues, no sea idéntico al voltaje de señal, sino que disminuya su valor. Y ahí tenemos una atenuación, por eso se llama factor de atenuación. Entonces, pero si conectamos entre el circuito fuente y el circuito carga un seguidor de voltaje o un buffer, que es lo que tenemos representado aquí,
Aquí los estamos conectando directamente, pero aquí si lo conectamos mediante un seguidor o un buffer, vamos a ver que precisamente este factor de atenuación pues se elimina. Al tener la fuente, pues el voltaje de señal lo tendríamos aquí en la entrada y dijimos que este circuito lo que entra sale, por lo tanto el voltaje de señal estaría en la salida y ahora sí directamente el voltaje que nosotros midamos aquí pues va a ser igual al voltaje de señal. El voltaje de salida ahora sí es igual al voltaje de señal. Esto ocurre precisamente por las condiciones que tiene el circuito de idealidad. Al tener una impedancia de entrada infinita y una resistencia de salida idealmente cero, entonces estamos adaptando estas dos impedancias, ¿sí? Ya no están conectadas directamente, sino entre ellas ya habría un seguidor que va a ocasionar que se adapten esas impedancias y ya no exista este factor de atenuación. Por lo tanto, pues prácticamente ahora sí tendríamos lo que queremos ideal, ¿sí? Entonces, ese precisamente es una de las principales aplicaciones del seguidor de voltaje o buffer, que es adaptar impedancias. Vamos a verlo con un ejemplo numérico para que nos quede clara esta idea. Vamos a suponer que nosotros tenemos un circuito que lo queremos alimentar con una batería de 9 volts. El circuito pues necesita un voltaje de 4.5 a 5 volts y consume aproximadamente 4 miliamperes. Este sería nuestro circuito que queremos alimentar, una carga. Por ejemplo, puede ser un sensor que nosotros queramos alimentar directamente desde una batería. O puede ser un microcontrolador, o puede ser o incluso un mismo amplificador operacional que queramos alimentar. Entonces vamos a hacer el análisis teórico y a verificar por simulación los resultados para que veamos que sí se cumple precisamente la funcionalidad que queremos tener de un seguidor, ¿no? Entonces, ahora tenemos nuestra fuente de señal, que es una batería de 9 volts. Si queremos 4.5 volts de salida, pues ponemos dos resistencias iguales, un divisor de voltaje, para dividir precisamente este voltaje en dos. Entonces recuerden, si estas dos resistencias son iguales, pues tendríamos R2 entre R1 más R2, que sería un medio. Al ser iguales, por BS, que sería 9 volts, pues aquí tendríamos los 4.5 volts que queremos tener para alimentar nuestra carga. Aquí nada más lo único que estamos haciendo es configurar nuestro circuito fuente para que nos genere el voltaje deseado. El circuito carga lo vamos a representar como una resistencia que va a consumir una corriente que queremos del orden de 4 miliamperes. Entonces, si aquí tenemos 4.5 voltios conectado a la carga, pues vamos a suponer que la carga tiene un valor de 1000 ohmios para poder tener esa corriente de 4.5 miliamperes. Entonces, al tener VCC aquí de 4.5 dividido entre la resistencia por ley de Ohm, pues tenemos que la corriente que circularía por la carga idealmente sería 4.5 miliamperes. Entonces, hasta aquí, pues ya estaríamos cumpliendo teóricamente con el circuito. Entonces, vamos a conectarlo directamente, el circuito carga con el circuito fuente. Entonces, tenemos nuestras dos resistencias para tener 4.5 volts e idealmente circulen 4.5 miliamperes por la carga. Pero vamos a sustituir a este circuito por su equivalente Thevenin, que sería la resistencia y el voltaje que se ve en este punto de aquí, que lo denominamos voltaje equivalente. Entonces, recuerden, hacemos aquí el análisis de Thevenin
reemplazamos fuentes de voltaje por cortocircuito, fuentes de corriente se abren. En este caso, si reemplazamos por cortocircuito, pues la resistencia que se observaría aquí sería el paralelo de estas dos, que es lo que tenemos aquí. La resistencia equivalente Thevenin sería R1 en paralelo con R2, y el voltaje equivalente que se vería aquí, pues sería el del divisor de voltaje, que sería R2 entre R1 más R2 por 9 volts, que sería los 4.5 volts. Y la resistencia equivalente, que es el paralelo de las dos, que al ser iguales, pues es la mitad. Entonces aquí tendríamos lo que observaría el circuito carga realmente, es esto. Entonces estamos viendo que aquí, pues decíamos que se forma un divisor de voltaje entre la resistencia de la fuente y la carga, la cual pues prácticamente lo que tendríamos aquí de voltaje que alimenta la carga no es los 4.5 volts que queríamos idealmente, sino vamos a ver cuánto es. Si la carga es de 1 kilo ohm, entre 1 kilo ohm más la resistencia equivalente, que son 5 kilo ohms, pues podemos ver que aquí el factor de atenuación es bastante pronunciado, ¿sí? Y el voltaje equivalente, que son los 4.5 volts que queríamos idealmente para alimentar la carga, pues se van a atenuar. Y al voltaje que llegue a la carga, pues es 0.75, no 4.5 volts. Entonces fíjense que aquí estaríamos alimentando la carga con 0.75, no con 4.5. Por lo tanto, pues la corriente, al tener 0.75 aquí de equivalente entre la suma de estas dos, pues la corriente que circularía aquí por la carga sería 0.75 miliamperes y no 4.5 miliamperes como esperamos de acuerdo a la solución. Entonces, precisamente aquí podemos ver bastante marcado cómo ocurre el efecto de carga debido precisamente a esta condición de impedancias. Entonces decimos que la solución pues es conectar un buffer o un seguidor de voltaje entre el circuito fuente y el circuito carga, que es el esquema que tenemos aquí. Entonces ahora sí, aquí tendríamos los 4.5 volts que vienen de la batería. Recuerden que un seguidor de voltaje lo que entra sale, por lo tanto pues tendríamos los 4.5 volts a la salida y por lo tanto pues ahora sí estaríamos alimentando la carga con 4.5 volts. Aquí resistencia de entrada infinita, resistencia de salida cero, no hay corriente que entre aquí ni aquí, por lo tanto pues no hay efecto de carga y precisamente aquí se cumple la funcionalidad del circuito. Entonces ahora sí, la interpretación funcional pues es como si tuviésemos un cable aquí directamente que estaría reemplazando esta impedancia para que no tenga efecto en la carga. Entonces ahora sí, al tener 4.5 volts dividido entre la carga, pues tendríamos los 4.5 miliamperes que queremos idealmente. Entonces ahora sí, lo que queremos ideal lo tendríamos prácticamente con un seguidor de voltaje. Entonces aquí podemos comprobar que realmente se cumple la funcionalidad del circuito. Y aquí pues por simulación, ahorita vamos a abrir Multisim para que vean la interpretación funcional. Aquí tenemos la batería, las dos resistencias de 10 kilo ohm, por lo tanto aquí pues idealmente deberíamos de tener 4.5 volts que alimenten a la carga, pero vemos que por el factor de atenuación pues tenemos los 750 milivolts, que era lo que decíamos acá en el cálculo. Y la corriente de 0.75 miliamperes, que aquí lo podemos ver, 750 microamperes o 0.750 miliamperes, que es lo que estarían circulando por la carga. Mientras que con el seguidor de voltaje, que está implementado aquí con un TLC274 para poderlo polarizar con una fuente asimétrica,
tenemos que ahora sí se cumple que a la entrada pues están los 4.5 volt que vienen del divisor. Por lo tanto, a la salida tenemos los 4.5 volt y por la carga pues ahora sí están circulando los 4.5 miliamperes, que es lo que queremos al principio. Al existir retroalimentación negativa aquí, pues los 4.5 volts están regresando aquí a la entrada inversora y podemos comprobar que se cumple la condición de cortocircuito virtual, que es que el voltaje en la terminal inversora es idéntico al voltaje en la terminal no inversora. Y podemos observar también que las corrientes de entrada al amplificador son muy pequeñas, que se pueden considerar prácticamente cero. Fíjense, aquí entra 4.7 picoamperios y acá también 4.63 picoamperes, que podemos considerar valores prácticamente cero. Recuerden que siempre va a existir una pequeña corriente de polarización por los transistores de la etapa diferencial del op-amp. Por lo tanto, estas corrientes en la práctica no van a ser cero, pero sí muy pequeñas, que para efectos de análisis las podemos considerar idealmente cero. Entonces aquí pues estamos comprobando dos cosas: que la retroalimentación negativa cumple con la condición de cortocircuito virtual y que el buffer o seguidor de voltaje pues cumple con la adaptación de impedancias, ¿sí? Por lo tanto, pues ahí tenemos ya el comportamiento práctico similar al comportamiento ideal que queremos en ese ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo muy típico en el que ocurre efecto de carga. Por ejemplo, este ejemplo que vimos anteriormente, pues ocurre muy frecuentemente cuando conectamos una batería o un generador de señales, que lo conectamos ya sea a un multímetro o lo conectamos a cualquier circuito que queramos polarizar, ¿sí? Casi nunca consideramos las impedancias. Entonces, incluso también cuando conectamos diferentes etapas de un circuito de acondicionamiento, vamos a ver que pueden ocurrir esos efectos, que es precisamente este ejemplo 2. Yo tengo mi fuente de señal como entrada a un amplificador inversor. La siguiente lección vamos a analizar el amplificador inversor y el amplificador no inversor. Ahorita no nos vamos a meter en detalle con el análisis, únicamente lo que queremos verificar es que sí se cumple el efecto del seguidor de voltaje. Entonces vamos a considerar que ponemos esta fuente de señal hacia un amplificador inversor, que como su nombre lo dice, pues nos va a amplificar el voltaje de señal y también lo va a invertir en cuanto al signo. Pero ahorita únicamente vamos a analizar la relación entrada-salida sin meternos en detalle en el análisis. El análisis lo vamos a hacer la próxima lección. Vamos a considerar estos datos, que R1 es de 100 ohms, R2 es de 1000 ohms, la resistencia de salida de la fuente de señal es de 50 ohms, que es un valor típico de un generador de señales, de los que tenemos ahí en el laboratorio. Vamos a suponer que queremos tener como entrada un voltaje de 100 milivolts pico a pico. Y la fuente de alimentación del circuito es de más o menos 15 voltios. Entonces, la ecuación que relaciona la salida con respecto a la entrada de un amplificador inversor es esta de aquí, que es R2 entre R1 multiplicado por el voltaje de señal, y a eso le invierte la polaridad o el signo. Por eso se llama inversor. Entonces, podemos ver que aquí la ganancia en lazo cerrado pues es directamente proporcional a la relación de la resistencia 2 y la resistencia 1, que en este caso, pues dándole los valores, es 1000 entre 100, pues podemos decir que esto tiene una ganancia de 10, que multiplicado por el voltaje de entrada, que sería 100 milivolts, pues podemos poner que 100 milivolts por 10, pues es equivalente a un volt pico a pico. En este caso estamos hablando de una señal senoidal, triangular, cuadrada, aquí no importa,
solamente estamos representando que idealmente deberíamos de tener un volt pico a pico a la salida de este circuito. Pero vamos a ver que prácticamente, pues aquí al conectar el generador de señal con la resistencia 1 del circuito amplificador inversor, pues aquí estas dos resistencias quedan en serie. Entonces la ganancia ya no es R2 entre R1, sino ahora la ganancia es R2 dividido entre la suma de esas dos resistencias que precisamente quedan en serie. ¿De qué va a depender el efecto de esta resistencia? Pues de su valor precisamente. Entonces, aquí, al tener una resistencia 1 de 100 ohms, sumado a la resistencia de 50 ohms del generador de señales, entonces aquí ya tendríamos que no es una ganancia de 10 como idealmente se espera, sino aquí tendríamos que es 1000 entre 150, lo cual ocasiona que ya no se tenga una ganancia de 10, sino aquí pues ya es una ganancia inferior, por lo tanto pues ya no tendríamos los 100 milivolts multiplicados por 10 que nos daría un volt, sino ahora tendríamos 0.7, ¿sí? Entonces ya hay una atenuación que está afectando debido a esta conexión de impedancias entre el circuito fuente y el circuito carga. Ahora el circuito carga sería todo este amplificador. Entonces podemos ver que ahí hay efecto de carga o factor de atenuación. La solución, pues decimos que es conectar un buffer entre el generador de señal y el amplificador inversor. En este caso, vamos a ver que gracias a la condición de resistencia de entrada infinita, resistencia de salida cero y precisamente a la funcionalidad que tiene el seguidor de voltaje, pues podemos ver que el voltaje de señal que entre aquí, pues es idealmente el voltaje que tendríamos acá, que lo llamamos voltaje de salida 1, para diferenciarlo del voltaje de salida total del circuito. Y vamos a ver que ahora sí, pues prácticamente el voltaje de señal va a ser igual al voltaje de salida 1, que son los 100 milivolts pico a pico, que entrarían al amplificador, que ahora sí, al dividir estas dos resistencias o al separarlas por un seguidor de voltaje, pues estamos corrigiendo el efecto de atenuación y ahora sí tenemos una ganancia de menos 10. Por lo tanto, prácticamente tendríamos un volt pico a pico, recuerden con signo cambiado, y es ahora sí la situación práctica igual a la situación ideal que queremos. Entonces, aquí podemos observar la funcionalidad directa del seguidor de voltaje como adaptador de impedancias también. Y aquí estaría la simulación del circuito. En el primer caso tenemos sin conectar el seguidor o el buffer, tenemos el generador de señal, la resistencia de salida, la resistencia 1 y 2 del amplificador y el amplificador. Entonces aquí podemos ver que como entrada en este caso están 0.05 volts. Aquí hay un error también. Aquí son los 50 milivolts pico o 100 milivolts pico a pico. Que a la salida, pues multiplicado por 10, veíamos que no lo va a atenuar. Y aquí podemos observar que es 666 milivolts. Esperábamos 750 de acuerdo al... perdón, 700 milivolts de acuerdo al análisis teórico. Y aquí pues nos da prácticamente los 666 debido aquí a los valores ya que obtiene el simulador realmente. Y a la salida pues tendríamos que tener un volt. Aquí hay 10, pero porque están entrando 500 milis. Aquí hay un error. Debería de ser 50 milivolts y aquí está entrando medio volt, ¿sí?
Entonces aquí medio volt multiplicado por 10 pues nos da 10 volts a la salida, pero aquí deberían de ser 50 milivolts para tener la misma condición. Entonces aquí a la salida dividido por un factor de 10 ahora. Tendríamos que tener 1 volt de amplitud pico a pico. Entonces aquí podemos observar que con buffer pues sí se cumple la condición de adaptar impedancias y por lo tanto no hay efecto de atenuación. También podemos observar que al tener retroalimentación negativa en el circuito, que aquí pues la retroalimentación negativa vamos a ver más adelante que no es directamente un cable, sino es un factor de relación de resistencias. Pero aquí podemos observar que aquí está entrando un voltaje del orden de microvolts, que podemos considerar pues prácticamente cero. ¿Sí? Y en la terminal no inversora del amplificador está entrando un voltaje también cero, que pues aquí podemos ver que tiene una conexión directa a tierra, por lo tanto aquí se está cumpliendo la condición de cortocircuito virtual, que ambas voltajes son idénticos, cero en esta entrada y prácticamente cero en esta otra, que son 300 microvolts. Y también se cumple para las corrientes, que las corrientes de entrada al amplificador pues son prácticamente cero. Aquí nada más entran los valores que requieren la polarización de los transistores, que son 45 microamperes aproximadamente en ambos casos. ¿Sí? Entonces aquí podemos corroborar que el seguidor de voltaje pues adapta impedancias y también al tener retroalimentación, un circuito con retroalimentación, pues se cumple realmente la condición de cortocircuito virtual. Entonces aquí estamos verificando el comportamiento del ejemplo 2. Entonces, eso sería todo en cuanto a la teoría básica del seguidor de voltaje. Ya ustedes complementan con la siguiente hora para revisar estos dos ejercicios en simulación. Déjenme poner el simulador para que vean a lo que tienen que llegar en la simulación y cómo los van a implementar. Mostrarles nada más la solución de los dos circuitos en el simulador. Entonces, cambiar la pantalla. Y voy a poner los dos ejemplos para que verifiquemos que sí se está cumpliendo. Aquí tengo yo ya los ejemplos implementados. Vamos a comentarlos nada más. Entonces, de igual forma, como veíamos ahorita la presentación, aquí tendríamos el ejercicio 1 sin el buffer, que dijimos que sin el seguidor de voltaje o sin el buffer, pues vamos a tener un efecto de atenuación que idealmente queríamos 4.5 volts y 4.5 miliamperes para alimentar una carga. Y pues vamos a ver que si no conectamos un seguidor de voltaje, pues tenemos un factor de atenuación. Entonces aquí tenemos 750 milivolts para alimentar la carga y 750 microamperes, que es lo que tenemos acá en los cálculos teóricos. Entonces aquí estamos verificando el ejercicio 1. Decimos que al poner un seguidor de voltaje entre el circuito fuente y el circuito carga, pues corregimos ese factor de atenuación y ahora sí, idealmente lo que llega a la carga son los 4.5 voltios y los 4.5 miliamperes que queremos que polaricen la carga en este sentido. Y verificamos que el circuito cumple con su funcionalidad de seguidor de voltaje. Y también verificamos que al entrar aquí los 4.5 volts,
pues tenemos acá la salida, los 4.5, se están retroalimentando también aquí. Por lo tanto, pues tenemos la condición de cortocircuito virtual, porque los voltajes en la entrada del amplificador son idénticos y que también las corrientes de polarización pues prácticamente son cero, ¿no? O valores muy pequeños que podemos considerar en este caso cero. En el ejercicio 2 decíamos que tenemos un amplificador inversor, por lo tanto, pues a la salida lo que vamos a observar es una señal amplificada y con cambio en fase. Entonces, de acuerdo a los valores que obtuvimos aquí, el factor de atenuación sin el seguidor de voltaje, pues va a ocasionar que a la salida tengamos 0.7 volts pico a pico, que son más o menos los 666 milivolts que hay aquí, o 0.66, que redondeando, pues prácticamente nos daría los 0.7. Observamos que aquí tenemos los dos voltajes de entrada idénticos, que es 0, y corrientes de polarización también 0. Voy a correr el circuito. Y también podemos observar aquí, vamos a agregar un osciloscopio para que veamos precisamente el comportamiento del amplificador de forma gráfica. Entonces aquí conectaríamos VS, que sería la señal, al canal A, y conectaríamos el voltaje de salida al canal B del osciloscopio. Voy a cambiar el color de este tramo del cable para que, por ejemplo, amarillo. Para observar en el osciloscopio diferenciar la entrada de la salida. En este caso, esperamos un voltaje con una ganancia de 10, idealmente. Bueno, de menos 10 porque es un inversor. Entonces déjenme ajustar aquí el tiempo y la amplitud. Entonces de entrada dijimos que eran 50 milivolts. Voy a ponerlo en escala de 50 para que observemos que es un cuadro hacia arriba y un cuadro hacia abajo, que sería 50 milivolts pico o 100 pico a pico, que es lo que observaríamos aquí si ponemos los cursores, 50 milivolts pico o 100 pico a pico, que sería la entrada. Y para la salida voy a bajarlo, por ejemplo, a 200. Idealmente, pues tendrían que salir un volt pico y vamos a ver que sale atenuado. 200, aquí aproximadamente los 300, sería la mitad de los 666 que nos da, que más o menos van a ser 330, que es lo que observamos aquí, 330 milivolts. Idealmente tendría que salir 50 milivolts multiplicado por 10, pues tendría que salir 500 milivolts, pero vemos que por la atenuación no salen 500, sino sale 300 milivolts. Y podemos observar que si se cumple, por lo menos, la función de inversor. Aquí podemos ver que la salida, que es la de color amarillo, pues está desfasada a 180 grados o cambia en signo con respecto a la entrada del circuito. Entonces aquí hay efecto o factor de atenuación. Mientras que si conectáramos el seguidor de voltaje, voy a traer la copia del osciloscopio y nada más cambio los nombres de las variables para observar el comportamiento cuando tenemos el seguidor. Entonces aquí voy a
Aquí tenemos el circuito que está aquí igual a la diapositiva. Colocamos el seguidor de voltaje entre la fuente y el amplificador inversor. Déjenme corregir aquí el valor, que son 50 milivolts en el generador. Entonces, al correr aquí el circuito, podemos observar que ahora sí tenemos 998 milivolts, que es aproximadamente un volt, pico a pico, que es lo que queríamos idealmente, y ahora sí podemos observar que se reduce o se elimina ese efecto de atenuación. Ahora sí entran los 50 milivolts pico y saldrían los 500 milivolts pico o un volt pico a pico. Al mostrar la salida en el osciloscopio, poner esta de color rojo para tenerlos. Podemos observar que ahora sí la salida, voy a poner aquí la escala en 500, o incluso la puedo poner en un volt, para que vean que realmente pues tiene un volt pico 500 volt, 500 milivolts pico o un volt pico a pico, que es lo que observaríamos aquí en los cursores. Aquí tenemos 496 milivolts, que prácticamente es el medio volt, o los 500 milivolts, que son los 50 milis multiplicados por 10. Entonces aquí sí se cumple la funcionalidad del circuito, que es amplificar e invertir la señal por un factor de 10. Entonces aquí ya se está eliminando el efecto de atenuación al colocar el buffer o el seguidor de voltaje entre el generador de señal y, en este caso, un amplificador inversor. Entonces, para el ejercicio 2 lo implementan con un TL084 y para el ejercicio 1 con un TLC274, que este amplificador se polariza de forma asimétrica. Aquí lo estamos polarizando con la misma fuente de 9 volts y acá pues con una fuente dual de más o menos 15 volts. Nos vamos a dedicar el resto de la sesión